Elecciones de 1988, una de las más controversiales en la historia de México. Hoy dice que Salinas no llegó derecho a la presidencia. Por supuesto que fue una elección manejada por toda la hegemonía priista de la que él es el responsable. Caramba, porque si lo que se sabe a 20 años de distancia de esa elección, porque ahora sí ya se tienen todas las actas de esa elección, es la primera elección en la historia de México que está totalmente documentada. El 6 de julio de 1988, millones de mexicanos se despertaron pensando que ese era el día en que todo cambiaría. Esa noche, el sistema de conteo de votos se cayó. Y México nunca volvió a ser el mismo. 1988, México estaba cansado. 6 años de gobierno de Miguel de la Madrid habían dejado la economía hecha pedazos. La inflación era brutal. La gente compraba a precio de hoy porque mañana iba a costar el doble. Los salarios no alcanzaban. Los padres trabajaban 2 empleos y apenas llegaban a fin de mes. Pero ese año algo diferente pasaba en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, la gente sentía que podía votar por alguien que no fuera del PRI. Que podía elegir cambio de verdad. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, era candidato. No era PRI. Era la izquierda. Era la esperanza de que México podría ser diferente. Que los salarios subirían, que volvería el trabajo estable, que la vida podría mejorar otra vez. Las mañanas de junio y julio, la gente hablaba de política en los mercados, en las fábricas, en las oficinas. Por primera vez desde hacía mucho, la gente creía que su voto podía contar. El 6 de julio, filas enormes se formaron frente a las casillas. Gente de toda edad. Jóvenes que votaban por primera vez. Abuelos que querían ver un México diferente antes de morirse. Madres solteras. Obreros. Maestros. Todos en fila, esperando su turno. Todos con la misma esperanza. Desde el mediodía, pasaban cosas raras. En algunas casillas, los observadores electorales de Cárdenas empezaban a reportar irregularidades. Gente que votaba 2 veces. Urnas que desaparecían. Papeletas que no aparecían en los conteos. Pero decían que era cosa de siempre. Que no se preocuparan. Por la tarde, mientras la gente seguía votando, algunos reporteros empezaron a notar que los números no cuadraban. Los resultados que salían en televisión no coincidían con lo que pasaba en las casillas. Entonces, la gente pedía pues que se anulara toda la votación porque ellos estaban comprando votos. Estaban ellos dando 10,000 pesos por voto y una despensa. Llegaban personas a poner en la urna y preguntaban a dónde vamos a recoger nuestra despensa. Entonces la gente gritaba que se anularan los votos. Pero los funcionarios decían que todo estaba bajo control, que no pasaba nada raro. A las 8 de la noche, la gente se sentaba frente a los televisores a esperar resultados. Las encuestas predecían una elección cerrada. Algunos decían que Cárdenas iba a ganar. Otros que sería muy parejo. La tensión en las casas era palpable. Pero algo ya estaba pasando. A las 9 de la noche, el sistema de conteo de votos simplemente dejó de funcionar. Las pantallas se quedaron en negro. Los números se congelaron. Durante horas, nadie supo qué pasaba. El gobierno no daba explicaciones claras. Solo decían que había un problema técnico. Que era temporal. Que en poco tiempo iba a funcionar de nuevo. La gente esperaba. Minutos se hacían horas. Las familias seguían pegadas a la tele esperando saber quién había ganado. Cuando finalmente el sistema volvió a funcionar, después de horas de oscuridad, los números habían cambiado. Salinas estaba ganando. Cárdenas estaba perdiendo. Y nadie entendía cómo. Lo que muchos denunciaron después fue que durante esas horas de problema técnico, mientras el sistema estaba caído, pudo haber habido manipulación en los conteos. Papeletas que no cuadraban. Votos que desaparecían. Resultados que cambiaban en lugares donde Cárdenas iba ganando. Hasta hoy,
Hay quien cree que eso fue exactamente lo que pasó. Esa noche México perdió algo. No fue solo una elección. Fue la creencia de que el voto contaba. Para las 11 de la noche, estaba claro. Salinas iba a ganar. Los números no cambiaban. Cárdenas sabía que había perdido. Pero no porque la gente hubiera votado por Salinas, sino porque el sistema decidió por ellos. En las casas, la gente gritaba. Se lo decían a sus hijos que dormían, vimos cómo la elección dejaba de tener sentido en vivo. En los bares, hombres que habían votado hablaban de irregularidades. En las fábricas, al día siguiente, era lo único que se comentaba. El gobierno ya había ganado. El PRI seguía en el poder. Y México seguía igual. Y lo peor es que nadie podía hacer nada. Las semanas siguientes, miles salieron a protestar. Marchas en la Ciudad de México. Gritaban, no es fraude, es robo. Pero las protestas no cambiaron nada. Salinas de Gortari fue presidente. El sistema seguía igual. Lo que sí cambió fue algo invisible pero más profundo. La fe. La gente que había creído que su voto contaba se dio cuenta de que no era cierto. Que el juego ya estaba arreglado. Que participar o no participar daba lo mismo. Generaciones de mexicanos crecieron con esa amargura. Con la sensación de que las elecciones en México eran teatro. Que podían votar pero que el resultado ya estaba decidido. Y lo peor es que nunca hubo castigo. Nunca se supo quién modificó los números. El sistema que se cayó simplemente desapareció de la historia oficial. Fue un accidente. Un problema técnico. Nada más. Hay una foto de esa noche. Cuauhtémoc Cárdenas en su casa, rodeado de gente. Su campaña acababa de terminar. No de ganar. De terminar. De ser robada. Su expresión no es de derrota. Es de resignación. De alguien que supo lo que pasó pero no pudo hacer nada. Esa imagen es el México de 1988. Un país que votó, pero entendió que elegir no era lo mismo. Y nunca recuperó esa ilusión de que su voto contaba. ¿Tu familia recuerda dónde estaban la noche del 6 de julio de 1988? ¿Qué sintieron cuando vieron que el sistema se cayó? Escríbelo. Cuéntame qué sucedió en tu casa esa noche. Porque esa historia es la historia de México.